futuro de nuestra querida Argentina. Este primer panel del Foro de la Libertad, organizado por la Fundación Alta de SUSEMA, cuenta con la voz de prestigiosos expertos que analizan la realidad de nuestro país desde diferentes disciplinas. Las preguntas son: ¿dónde estamos y dónde vamos? Serán respondidas por un lado desde la visión política y por otro de la visión económica. Desde el punto de vista político, una de las grandes interrogantes es si estamos iniciando una nueva etapa, que será un cambio o será una continuidad de lo que tenemos hasta ahora. Nos preguntamos cuáles son los temas que más preocupan a los argentinos: inseguridad, desempleo e inflación, y si estos temas tienen o no algún impacto en la baja de la popularidad del gobierno. Desde la economía, los expertos analizarán dónde estamos en términos de la inserción internacional de nuestro país en el mundo, dónde podríamos ir capitalizando las oportunidades del mercado global. Asimismo, en materia cambiaria, un tema tan crítico para la ciudadanía y la actividad empresarial, ¿qué escenarios podemos manejar respecto al comportamiento de nuestra moneda con relación a otras monedas internacionales? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer especialmente a la Fundación Atlas y a la Universidad del SEMA por la convocatoria y la invitación a poder compartir estos minutos con ustedes, y dentro de esos minutos tratar de abordar algunas de las preguntas que nos convocan, los desafíos del próximo gobierno, desde la especialidad en la cual trabajo hace muchos años, la inserción de la Argentina en el mundo, y en particular la inserción económica internacional de la Argentina. La verdad es que si uno trata de entender la relación de la Argentina con el mundo y lo hace a la luz de lo que los demás países están haciendo en esa materia, se queda con más preguntas sin respuesta que con preguntas cortas. El año pasado, la suma de todas las exportaciones mundiales creció 3.1%. El comercio mundial creció 3.1%. Las exportaciones argentinas decrecieron 11%. En lo que va de este año, el comercio internacional argentino cae 16% en relación al comercio internacional del año pasado, que ya había caído en un marco mundial de crecimiento del comercio. El comercio mundial crece más que el Producto Bruto Mundial. Hace muchos años que la participación de las operaciones comerciales entre las empresas ubicadas en distintos países crece de manera dinámica y sustancial. Y se los voy a plantear con tres números. En el año 1980, el mundo exportaba el 17% de lo que producía. De todo lo que se producía en el mundo, el 17% se exportaba. En el año 2000, el mundo llegó a exportar el 27% de lo que producía. El año pasado, si sumamos las exportaciones de bienes y de servicios de todos los países del mundo, el mundo llegó a exportar el 40% de lo que produce. Lo que está ocurriendo en el mundo es la integración de distintos eslabones que se van encadenando en lo que se conoce como cadenas globales de valor. En verdad, el mundo asiste a una profunda modificación del ámbito de los negocios internacionales. Ya no puede hablarse de comercio internacional, de lo que uno puede hablar es de negocios internacionales, que están formados por inversión transfronteriza, inversión global, internacional, que es sucedida por alianzas entre empresas, alianzas regulares y constantes de operación sistémica, que dan lugar al comercio. La totalidad del comercio de mercancías el año pasado, la suma de todas las exportaciones de bienes físicos el año pasado, fue de 19 trillones de dólares. El 80% de todo lo que se comerció en el mundo el año pasado se comerció dentro de lo que se conoce como cadenas globales de valor. El 80% de todo el comercio mundial se produce dentro de cadenas globales de valor. ¿Qué son las cadenas globales de valor? Son vínculos entre empresas que operan más allá de las fronteras, en distintos espacios geográficos, pero que se vinculan de manera regular, sistémica, constante, que no están relacionadas estas empresas entre sí por una sucesión de operaciones spot aisladas, sino que actúan dentro de lógicas en las cuales las decisiones se van tomando
ocurriendo en distintos espacios del planeta. Se asisten recíprocamente, se encadenan, ubicando en distintos polos en el mundo, la producción de distintos aspectos de un bien que termina al final de la cadena comerciándose también a nivel global. Si uno no comprende que el 80% de todo el comercio mundial se produce dentro de cadenas globales de valor, y por lo tanto que la manera de insertar económicamente a un país en el mundo es insertarse dentro de esas cadenas, a menos que uno quiera reducir sus oportunidades al 20% restante, lo que no ocurre dentro de cadenas de valor, lo que ocurre como operación spot o sucesión de vínculos aislados y contratos esporádicos, a menos que uno quiera solamente quedarse con ese 20%, lo que debe hacer es insertarse en esas cadenas globales de valor. Mientras el comercio mundial, que es antecedido por alianzas entre empresas, alianzas que son antecedidas por la inversión internacional, por lo cual, insisto, ya no podemos hablar de comercio, sino de negocios internacionales, crece, se modifica cualitativamente. La Argentina tiene en marcha un sistema de aislamiento que, más allá de lo que conocemos porque leemos todos los días los diarios, de restricciones cuantitativas, de restricciones tributarias, de restricciones políticas y administrativas, lo que ha puesto en marcha es un marco de referencia que impide a las empresas, o a la gran mayoría de ellas, lograr estos vínculos sistémicos, constantes y regulares que les permitan insertarse en esas cadenas globales de valor. El principal atributo competitivo que las empresas tienen en este marco internacional hoy es lo que un profesor inglés, el profesor John Kay, llama arquitectura. Un conjunto de vínculos basados en la confianza. Un conjunto de vínculos que hace que cada una de las empresas integradas en una cadena presume que la otra va a cumplir porque están todos dentro del mismo mecanismo que termina en la producción y la comercialización final. Esto genera enorme cantidad de oportunidades que especialmente están siendo aprovechadas por los países emergentes. Los grandes ganadores de la globalización son los países emergentes, que ya explican más de la mitad del comercio mundial. ¿Por qué la Argentina no aprovecha esto? Y ahí, para ingresar en la opinión sobre lo que ocurre en la Argentina, podemos ir planteándonos los desafíos del próximo gobierno. En primer lugar, porque la Argentina no ha entendido que la vinculación internacional es sistémica a partir de vínculos constantes, repetitivos, que generan confianza, que permiten que los actores internacionales presuman que las contrapartes cumplen más allá de contratos legales, a partir de lo que John Kay llama contratos relacionales. Estamos todos dentro del mismo proyecto, más allá de que seamos personas jurídicas distintas y que actuemos en distintos espacios geográficos. ¿Cómo la Argentina puede reinsertarse a nivel internacional? ¿Cómo puede hacer para lograr que los vínculos de inversión y de comercio de la Argentina con el mundo tengan el dinamismo que tienen países vecinos? La Argentina hace 10 años era el tercer principal exportador de Latinoamérica. Los dos primeros siempre son las dos principales economías de Latinoamérica, México y Brasil. El tercero era la Argentina. Hace 10 años pasamos a ser el cuarto principal exportador de Latinoamérica porque nos superó Venezuela a partir de las exportaciones de petróleo. El año pasado nos relegamos al quinto lugar, porque Chile ya exportó más que la Argentina. Los demás países de la región aprovechan las oportunidades que el mundo les está dando. En los últimos 10 años, la Argentina fue el país cuyo comercio internacional menos creció. Y no porque no haya crecido, creció alrededor de 200%. Es que todos los demás aprovechan mejor esta sucesión de oportunidades que van brotando, especialmente para los países emergentes. ¿Qué debe hacer la Argentina para aprovechar esto entonces? ¿Cuáles son los desafíos del próximo gobierno en materia de inserción económica internacional? Yo diría que de menor a mayor, lo primero es corregir la enorme maraña de conflictos que todavía están vigentes de la Argentina con el resto del mundo. Es muy difícil insertarse en esos procesos históricos regulares, constantes, si uno no desmina el escenario en el cual actúa. La Argentina tiene 51 conflictos abiertos en el mundo, dentro de los cuales podemos incluir la denuncia que hemos perdido en la Organización Mundial de Comercio, denuncia sobre nuestras prácticas proteccionistas a importaciones, los conflictos jurisdiccionales pendientes de resolución en New York, holdouts que además nos han llevado a denunciar a los Estados Unidos en el Tribunal de la Haya, algunas cuestiones no resueltas en el CIADI y muchas otras dificultades formales que hay que resolver. Por ejemplo, el cumplimiento del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional. Primero, la Argentina debe salir. El próximo gobierno tiene como desafío salir
a normalizar sus relaciones internacionales. Claro que esto no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente. En segundo lugar, la Argentina debe normalizar el marco de referencia fronteras adentro, poner en orden las variables macroeconómicas, que si no están en orden, impiden a las empresas tomar decisiones a mediano y largo plazo, algo inexorable, ineludible, si las empresas quieren actuar a nivel internacional. En tercer lugar, la Argentina debe poner en marcha un conjunto de negociaciones económicas internacionales a partir de acuerdos que pueden ser de distinto tipo: tratados de libre comercio, acuerdos de preferencias arancelarias, acuerdos de protección de inversiones y distintos tipos de pactos que permitan la integración internacional. Si eso no ocurre, no existe para las empresas un marco de referencia económico, institucional, normativo, que facilite esa inserción en las cadenas mundiales de valor. La Argentina tiene como enorme dificultad para sus empresas en materia de inserción internacional que compite en desventaja contra muchos otros países que han fomentado la reducción de barreras arancelarias o no arancelarias para que sus empresas puedan actuar más allá de las fronteras. Las empresas mexicanas acceden a 50 países en el mundo con reducción de aranceles surgidos de negociaciones internacionales. Las empresas chilenas acceden a 57 países en el mundo con reducción de aranceles surgidas esas reducciones de negociaciones económicas internacionales. Las empresas argentinas acceden a solo a 11 mercados con reducción de aranceles. En el mundo está ocurriendo una sucesión de mega negociaciones, el TTP, el TTIP, el RCEP en Asia-Pacífico, negociación que involucra casi el 50% del Producto Bruto Mundial. Negociaciones entre países que reducen, facilitan, disminuyen la incidencia de los obstáculos en las inversiones y en el comercio. Por lo cual, la tercera consigna, la primera era reducir conflictos internacionales, la segunda era poner en orden las variables macroeconómicas, la tercera consigna para la Argentina es iniciar una política agresiva en el buen sentido de la palabra agresiva. Cuando uno es argentino tiene que aclarar a qué se refiere cuando habla de agresividad, de negociaciones internacionales para crear espacios que permitan inversiones, alianzas entre empresas y comercio. Y finalmente, lo que la Argentina debe hacer es crear instituciones, algunas públicas, otras mixtas, muchas privadas, como existen en muchos otros países del mundo, que asistan a las empresas en materia de desarrollo de tributos competitivos para facilitarles a ellas las negociaciones internacionales que deben ir a la par de las negociaciones internacionales políticas. Los países hoy negocian a nivel internacional, Estado con Estado, bloque con bloque, en el marco del derecho público, pero también fomentan las negociaciones en el ámbito del derecho privado, entre las empresas. Insertarse en esos vínculos de los que hablo, que son sistémicos, constantes, repetitivos, que actúan con previsiones y decisiones estratégicas por parte de las empresas a mediano y largo plazo, implica para las empresas cumplir estándares de calidad, normas técnicas, requisitos para la inserción en este tipo de cadenas. Por lo cual, el último requisito, en términos de los desafíos del próximo gobierno, que yo quisiera plantear, siempre en un marco de 15 minutos uno resume, sintetiza y por lo tanto elimina algunas cosas que diría. El último requisito es: deben crearse ámbitos para que las empresas desarrollen atributos competitivos que les permitan ingresar en esa enorme cantidad de oportunidades que el comercio, las inversiones y las alianzas internacionales están permitiendo. Creo que la Argentina tiene enorme cantidad de oportunidades en muchísimos sectores: los agronegocios, la minería, la energía, los alimentos elaborados, los servicios, en los cuales puede insertarse de manera exitosa a nivel internacional. Creo que para eso no habrá solamente que corregir políticas públicas, también tendremos que contribuir a la modificación de valores predominantes en una sociedad que muchas veces ve al mundo más como amenaza que como una oportunidad. Pero si en definitiva se genera un ámbito de estabilidad, simplicidad, baja aleatoriedad y acceso a recursos, seguramente las empresas podrán comenzar a aprovechar esas oportunidades que la experiencia nos indica, porque nuestros vecinos lo han demostrado, que van permitiendo a muchos países emergentes generar no solamente un salto cualitativo en lo económico, sino una mejora en la calidad de vida de sus habitantes. En definitiva, si la Argentina logra esa reinserción internacional, no habrá hecho otra cosa que llevar al mundo lo mejor que puede ofrecer, que es el trabajo de los argentinos. Muchas gracias.